El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy el evangelio que hemos escuchado de San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30, es interesante. Ahora, vamos a prestar atención porque el evangelio nos habla de varias cosas que muchas veces nosotros los cristianos nos preguntamos. Y mucha gente nos pregunta afuera, sobre todo en este tiempo que vamos a tener esta misión. ¿Cuánta gente pregunta si realmente Jesucristo es Dios? Si Dios existe, ¿dónde está Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Por eso vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Fíjense la primera pregunta que hacen los judíos: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Es decir, los judíos se están preguntando si Jesús es realmente el Hijo de ¿quién? De Dios. Es decir, si Él es Dios, en pocas palabras. Ahora, vamos a ver la respuesta de Jesús y vamos a analizarla a la luz de la Sagrada Escritura. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Jesús les ha dicho a ellos: yo soy Dios, y ellos no le han creído. ¿Cuántas veces usted le habla a una persona: mire, Jesús hace esto, Dios hace esto, y la gente es terca, la gente es necia, la gente no cree? Porque la gente dice: es que si yo no veo, yo no creo. Parece la fe de ¿quién? ¿De qué apóstol? De Santo Tomás, el incrédulo. ¿Qué dijo Santo Tomás? Si yo no meto mi dedo en sus manos y no meto mi mano en su costado, yo no creo. ¿Cuántos católicos hacen así? Si yo no veo que ese enfermo se sana, yo no voy a creer. Si yo no veo que el pan se convierta en carne y el vino que el Padre supuestamente consagra se convierta en sangre, yo no creo. ¿Cuánta gente es así? ¿Cuánta gente es incrédula para las cosas de Dios? Entonces fíjense lo que dice el Señor: yo se los he dicho y no me creen. Recuerden aquella parte del evangelio cuando Jesús se le aparece a los discípulos de Emaús y les dice: qué tercos, qué duros de corazón son ustedes para creer. ¿A cuánta gente se evangeliza? ¿A cuánta gente se le invita a la misa? ¿A cuánta gente Dios les ha hecho grandes milagros y la gente no cree? Vamos a poner un ejemplo, un milagro maravilloso, el don de la vida. ¿Cuánta gente anoche se fue a dormir y hoy no amaneció? Ustedes y yo despertamos, don de la vida. Pero ¿sabe cuál es el problema de los católicos y de mucha gente? Que estamos tan acostumbrados a despertar todos los días que no nos damos cuenta que la vida es un milagro ¿de quién? De Dios, es un don de Dios. Entonces fíjense lo que dice el Señor: yo se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Las obras de Dios. Y ahorita la vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Primera cosa importante, para poder creer en Jesucristo el Señor, debemos ser hijos ¿de quién? De Dios. ¿Debemos ser hijos de quién? De Dios.
Pregunto, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Primera condición, a través de un sacramento. ¿Cuál es ese sacramento? ¿Sacramento del? ¿Sacramento del qué? Bautismo. Muy bien, del bautismo. A mí me gusta que la gente conteste en misa, ¿sí? No se preocupen que yo no como gente. Ya ustedes ven qué es lo que yo como. Carne, pollo, cochino y pescado, ¿sí? Más nada. Gente yo no como, así que hablen, contesten. Entonces, primera cosa, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿A través de qué? Del sacramento del bautismo. Primera cosa importante. Segundo, dice, ¿sí? Mis ovejas escuchan mi voz. Después que somos bautizados, dice el Evangelio de San Mateo, ubíqueme aquí San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Vamos a ver una cosa importante que hace el Señor. Jesús manda a bautizar y luego da otra instrucción, que es lo que hace realmente la Santa Madre Iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Escuche. Jesús se acercó y les habló así. Jesús está hablando con los discípulos, con sus discípulos. Escuche lo que le dice. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿quién tiene toda la autoridad? ¿Quién tiene toda la autoridad? Dios. O sea, ¿quién es el que manda? Dios. Aquí no manda ni el pastor, ni el pastorcito, ni Petronilo, ni Sinforoso, ni nada. Aquí el que manda, ¿quién es? Dios. O sea, así de sencillo. Vamos a ver qué dijo Dios, qué mandó hacer Dios. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesús mandó a que toda la gente fuera, ¿qué cosa? Discípulos de él, ¿sí? Recordemos, las ovejas de Dios escuchan la voz ¿de quién? De Dios. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Bautizar. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona que escucha la voz de Dios sabe que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién fue el que lo dijo? Dios. Jesús, Dios, punto. Aquí no, el bautismo no es en el nombre de Jesucristo, porque es que Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 2, versículo 37-38, que Pedro bautizaba en el nombre del Señor y Jesucristo, sí. Pero resulta que Pedro le estaba predicando a una gente que no creía en Dios. Y lo primero que tiene que hacer es enseñarles a creer en Dios. Por ejemplo, los misioneros que están hoy aquí van a encontrarse de repente alguna persona que no quiere creer en Dios o que nunca ha escuchado hablar de Dios. ¿Qué tienen que hacer ellos? Enseñarles de Dios. ¿Cómo? Lo que hizo Jesús. Jesús, que siendo Dios, nació pobre, nació en un pesebre, creció, comenzó su evangelización, se bautizó, comenzó a hacer grandes milagros, le dijo a la gente, a los discípulos, que su cuerpo era, que su cuerpo se daba en el pan, que su sangre se daba en el vino, que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene la vida eterna, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó para darnos salvación y que después que se fue le dio la orden a los discípulos que vayan por todo el mundo y hagan discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esa persona lo quiere creer, bendito sea el Señor. Si no lo quiere creer, ese ya no es problema de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos le explicaron. Y entonces ahí es donde esa persona decide si se hace oveja de Dios o no, si se bautiza o no. Luego, cuando él se bautiza y tiene familia y está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, ¿qué hace? Que no solo se bautiza a él, sino que bautiza a toda su familia. Porque, por ejemplo, si usted recibe la bendición de Dios, ¿quiere recibirla usted solo o que la reciba toda su familia? Toda la familia. Y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, donde dice que el carcelero se bautizó él y toda su familia. Entonces, primera cosa, las ovejas escuchan la voz de Dios. Aprendemos a escuchar a Dios. Entonces, primer mandato de Dios, ¿cuál fue? Bautizar. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver, búsqueme el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. La oveja, dice la palabra de Dios, mis ovejas, escúchame, San Juan, capítulo 6, versículo 53. Las ovejas escuchan la voz ¿de quién? De Dios. A ver, las ovejas escuchan la voz ¿de quién? De Dios. De Dios.
Primera voz de Dios, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Hay gente que no cree en la Eucaristía. Hay gente que dice, esos son mentiras. El pan no es el cuerpo de Cristo. La sangre, el vino no es la sangre ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Entonces, volvamos otra vez. Las ovejas del Señor escuchan la voz ¿de quién? De Dios. A ver, ¿las ovejas del Señor escuchan la voz de quién? De Dios. Muy bien. Primera voz de Dios, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vamos a ver la segunda voz de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Escuchen lo que el Señor quiere decir. Jesús les dijo. ¿Quién dijo? Jesús. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Primera pregunta. ¿Cómo hacemos para tener vida en nosotros? ¿Debemos comer qué cosa? Vuelve a leer. Vamos a ver. No me preocupe porque estamos aprendiendo, ¿sí? Como buenos católicos no lo sabemos todo, porque muchas veces vamos a misa y no sabemos ni siquiera qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad para enseñar que hoy Jesús nos quiere decir que los buenos hijos de Él, sus buenos discípulos, sus buenas ovejas, aprenden a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. ¿Y por qué yo se los quiero explicar así? Porque yo sé que hay muchos protestantes que vienen a decirle a ustedes, por ejemplo, ¿quién dijo eso de la misa? Eso no está en la Biblia. ¿Quién dijo eso de las imágenes? Si la palabra de Dios dice en Éxodo 24, no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Quién dijo que ese pan se convierte en cuerpo de Cristo? ¿Quién dijo que ese vino se convierte en sangre de Cristo? Y como muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues entramos en duda, ¿sí? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién dijo que había que bautizar a los niños? Ya leímos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, que el Señor dijo, vayan por todo el mundo, y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera pregunta, ¿Jesucristo en esa orden dejó a alguien por fuera? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿por qué muchos católicos le creen a los evangélicos cuando dicen que a los niños no hay que bautizarlos? Cuando en la Biblia no hay un solo capítulo ni un solo versículo que prohíba el bautismo de los niños. Pero hay evidencias en la Biblia de que se bautizaban familias completas. Como ya lo decía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, dice la historia del carcelero, que era aquel hombre que custodiaba una cárcel, se convirtió, se bautizó él y se bautizó toda su familia. Ahora, volvemos otra vez. El Evangelio me dice que las ovejas escuchan la voz del Señor. Vamos a ver otro mandato de Dios. Para aquellos que no creen en la Eucaristía, aquella gente que no cree que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo y dicen que es un invento de los curas. Vamos a ver quién fue el que lo inventó. Vamos a verlo. Esto lo encontramos ¿dónde? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52. Prestemos atención. 52. 53. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pregunto, para tener vida, ¿hay que comer qué cosa? El cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Muy bien. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. El que come la carne y bebe la sangre tiene la vida eterna. Entonces, para yo tener la vida eterna, debo comer ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Y dónde se da el cuerpo y la sangre de Cristo? En la Santa Misa. Usted no va a la panadería para que le den el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿o sí? Ni a la licorería. No. Usted tiene que ir a la Santa Misa. ¿Qué más dice? Y yo lo resucitaré el último día. Para yo participar de la resurrección de Cristo, debo comer el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Padre, ¿y qué pasa con aquella gente que va a la misa y no comulga? Ellos ya hicieron la primera comunión. No comulgan porque quieren seguir viviendo su vida de pecado. Y les voy a poner un ejemplo. Pues supongamos que la hermanita aquí presente tiene viviendo con su marido
25 años. ¿Sí? Antes de ella ponerse a vivir con su marido, había hecho la primera comunión. Se puso a vivir con el marido, 25 años viviendo, nunca había comulgado, porque ella sabe que está en un pecado. ¿Sí? ¿Qué es el pecado cuál? Del concubinato, que no tiene la bendición ¿de quién? De Dios. Entonces, ella, para poder participar nuevamente del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Casarse. Por tanto, si una persona que vive con una pareja no comulga, es porque no quiere casarse. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Porque si sabe que se casa, sabe que va a recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿La iglesia se lo prohíbe? No, su conciencia. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, examinemos nuestra conciencia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y yo lo resucitaré el último día. Comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo para participar de la resurrección de Cristo. Por tanto, un buen católico, una buena persona que escucha la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a la comunión. Padre, pero vivo juntado, cásese. Es que no quiero. Entonces ya eso no es problema mío. ¿Sí? Así de sencillo. Ni es problema del Señor, porque el Señor le está diciendo, esto es lo que tiene que hacer. Usted verá si lo hace o no lo hace. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera ¿qué? Comida. O sea que esa carne es la comida del Señor. Y mi sangre es verdadera bebida. Muy bien, siga. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, que para poder permanecer en Cristo debemos comer el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por él, por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. O sea, que para poder vivir una vida cristiana debemos comer el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces, la buena oveja, como dice el evangelio que hemos escuchado, dice, mis ovejas, ¿escucha qué cosa? Mi voz. Ahora bien, llevamos dos cosas. Primero, que el mandato del bautismo no es de la iglesia, ¿es de quién? De Dios. Que el mandato de la Eucaristía no es de la iglesia, ¿es de quién? De Dios. Otra cosa, búsqueme San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque hay gente que dice, no, es que la iglesia verdadera es la que yo fundé, la que fundó Petronilo, hace 2 meses atrás, que antes era un mujeriego, un borracho, un vendedor de droga, no sé qué, y ahora es pastor. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Y quién le dijo a usted? ¿Acaso eso está en la palabra de Dios? Sí, Jesucristo fundó la iglesia hace más de 2000 años. Cuando le dijo a Pedro, escuche, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Jesús le dijo, ¿a quién? A Pedro. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pregunto, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. Y hay gente que vive danzando como los monos, de palo en palo, de iglesia en iglesia, de secta en secta. Que un día va esta, otro día va aquella, otro día va aquella. Recuerdo cuando llegué aquí a Santa Lucía, andaba para la comunidad de Callecas y me encontré un muchachito de como de 13, 14 años y me paró, me pidió la cola, no sabía que yo era el cura. Y entonces yo le dije, hijo, ¿para dónde va? Voy para allí, móntese. ¿Y eso qué anda haciendo por ahí? Le pregunté yo, dijo, no, es que vengo de una iglesia nueva que hicieron por allí abajo, porque estaba viendo si esa iglesia era más bonita que la que yo voy, porque donde yo voy es muy aburrido, dijo. Así son muchos católicos, ¿sí? Viven brincando de secta en secta, porque es que este pastor es más mejor que el otro. Y este es mejor que el otro, y este es mejor que el otro. Mira, acuérdense, ahorita les voy a leer una cita donde dice que el mismo diablo hace milagros y la gente le cree, ¿sí? Para convencerlo. Pero vamos a seguir. San Mateo 16, 18, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, ¿que Cristo tiene una iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿La fundó sobre la persona de Pedro? Sí. ¿Esa iglesia qué es? Vamos a ver, 1 Timoteo, busque el 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Vamos entendiendo hasta aquí, ¿sí?
Bautizo, fundado por ¿quién? Instituido por ¿quién? Por Jesús. Eucaristía, instituida por ¿quién? Por Jesús. Iglesia, fundada por ¿quién? Por Jesús. Ahora vamos a ver qué es esa iglesia. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos viene a decir claramente qué es esa iglesia. Porque hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué contiene la iglesia de Cristo? Vamos a verlo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuchen. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, Vamos a ver, ¿cuál es la casa de Dios? que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿La iglesia de quién? Vamos a ver, si la de Petronilo, la de Sinforoso, ¿cómo se llama el pastor de aquí? ¿La de Teodoro, la de Maximilino, la del que sea? O vamos a ver cuál es esa iglesia. A ver, vuélvalo a leer otra vez, vuélvalo a leer del 15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la iglesia de Dios, en la casa No me cambie las palabras, no me cambie las palabras porque no me enreda la gente. ¿Sí? Tranquilito, no se preocupe. Otra vez. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios, ¿qué es qué cosa? La iglesia. Vamos a ver de quién es esa iglesia. Del Dios vivo. Ah, esa iglesia es del Dios vivo, no es la de Petronilo, no es la de Teodoro, no es la del pastor que se vino de Valencia que estaba aguantando hambre y fundó por aquí una secta, agarró 4 bobos, le comenzó a cobrar el diezmo y vivió feliz y tranquilo. No, es la del Dios vivo, una iglesia que tiene años, que tiene historia. Aquí fundaron vía para Corozal una iglesia que se llama Camino al Cielo, la fundaron en el año 2020 cuando yo llegué, ¿sí? Y la gente dice que esa es la iglesia de Dios. ¿Ya va? Si la iglesia de Dios aparece en la Biblia, aquí no dice que la iglesia de Dios es la que fundó fulano de tal, Camino al Cielo. No, no aparece. ¿Sí? Ahora, esa iglesia de Dios tiene 2 características, escúchenlas. Pilar y base. Pilar y Base base. ¿De qué? Vamos a ver. de la verdad. Entonces, ¿la verdad está dónde? En la iglesia. ¿La verdad está dónde? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la del Dios vivo. ¿En la que fundó quién? Dios. ¿Ya? Ahora, si vienen a convencerlo de que los invitan para el culto allí a 2 cuadras de mi casa porque hay un pastor bueno que hace milagros, el diablo también hace milagros. ¿Ustedes sabían eso, que el diablo hace milagros? ¿Sí? ¿Es dónde está en la Biblia? Ay, por eso vienen los evangélicos y le agarran 3 cachetadas y se los lleva, porque no sabemos, ¿sí? Decimos que sí, que el diablo hace milagros, pero no sabemos, ¿verdad que sí? Segunda de Tesalonicense, vamos a buscar aquí, Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Por eso, como yo le digo a ustedes, cuando vengan aquí a convencerlos de que se vayan para allá para el culto, díganle, vaya y convenzan al cura, ¿sí? Si me convencen a mí, se van ustedes, ¿no? Pero lo contrario no sean bobos, no se meter los dedos en la boca, porque después le van a meter la mano en el bolsillo cuando comiencen a cobrarle el diezmo, ¿no? Y a decirle, entre más diezmo pague, más rápido va a salvar, ¿no? Eso no es así. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9. Escuchen. Al presentarse sin ley. Al presentarte ¿sin qué? El diablo no tiene ley. El diablo hace lo que le da. Lo mismo que hacen las sectas. Las sectas hacen lo que a ellos les da la gana. Así de sencillo. En cambio, la iglesia sí tiene una ley. ¿Por qué? Porque la iglesia es ordenada. La iglesia es ordenada. Mire, usted vino a misa hoy aquí, ¿verdad que sí? Si usted hoy en la tarde va a misa en el pueblo, que tenemos misa ahora a las 7 de la noche, va a escuchar las mismas lecturas. Si usted viene a culto hoy, le leen una cosa. Y más tarde a otro culto, le leen otra. Es decir, que el diablo hace lo que le da la gana. Cada uno predica lo que quiere. Y la iglesia de Dios no. La iglesia de Dios es ordenada. Usted va a misa hoy durante todo el día a cualquier parroquia del mundo y va a escuchar las mismas lecturas, la misma palabra de Dios. Porque la iglesia tiene un orden. La iglesia se rige por un orden, sí. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, en el Evangelio de San Mateo que ya leímos, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? ¿A mí? Iglesia. Es decir, que Dios le dio la autoridad de llevar la iglesia ¿a quién? A Pedro. ¿Sí? Porque él sabía que él se iba. Entonces dejó un responsable. De los apóstoles, escogió a uno. ¿A quién? A Pedro. Y le dijo, tú eres el responsable. ¿Sí? Y ese Pedro, cuando sabía que iba a morir,
Se nombró a otro, se nombró a otro y se nombró a otro. Los 3 primeros papas de la historia de la iglesia aparecen incluso en la Biblia. No se lo voy a decir para no ahorrarles trabajo. Lean la Biblia y le van a encontrar, ¿sí? Así de sencillo. Pero, mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Escuchen. Al presentarse sin ley, Este sin ley es el diablo, es el demonio. con el poder de Satanás, ¿Con el poder de quién? Ajá, viene en nombre de Satanás. ¿Sí? Ellos le dicen, vengo en nombre de Dios. Mentiras, cuidado con eso. ¿Sí? Porque Jeremías capítulo 14, versículo 14 dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Vienen diciendo que yo los mandé, vienen en mi nombre, dice Dios, cuando yo no los he mandado, yo no les he hablado, yo no les he dicho nada. Esa gente lo que dice es hablar cosas de su imaginación. ¿Qué dice aquí? Dice, al presentarse sin ley, con el poder de ¿quién? De Satanás. Eso no viene en el nombre de Dios, viene en el nombre de Satanás. hará milagros. ¿Y hará qué cosa? Hace milagros. Hace milagros. Viene en nombre de Satanás y hace qué cosa? Milagros. Entonces el diablo hace milagros. Sí. Por eso en la secta usted ve que hay supuestamente muchos milagros. Pero ¿cuándo vio usted un pastor de los que hacen milagros curando a alguien del COVID? No, como por matarlos así, ¿no? Como por tirársela así de suavecito. ¿Cuántos pastores vio usted que están curando gente del COVID? O lo ve usted en los hospitales curando a todos. Si tienen realmente el poder que viene de Dios, ¿por qué no se van a los hospitales y curan a todos los que tienen enfermedades? ¿Por qué no lo hace la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica no declara. La Iglesia Católica espera la misericordia ¿de quién? De Dios. Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanarlo. ¿Qué dice la carta de Santiago? Busquen a los sacerdotes y la fe del enfermo le sanará, curará. Yo puedo hacer mucho, pero si usted no tiene fe, no se hace nada. Así de sencillo. Es como decir que usted esté enamorado de una mujer y si ella no está enamorada de usted, ahí está. Así de fácil. Usted podrá amarla mucho, pero si ella no lo ama a usted, el cura podrá rezarle mucho, pero ¿y si usted no tiene fe? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, escuchen. Señales y prodigios al servicio de la mentira. Hará milagros. Hará señales, prodigios al servicio ¿de quién? De la mentira. Siga. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. ¿A quiénes va a engañar? A los que se van ¿a qué cosa? A perder. O sea que perderse, condenarse, depende ¿de quién? De nosotros. Salvarse depende ¿de quién? De nosotros. Si usted decide seguir a Dios, usted está buscando la salvación. Pero si usted decide no seguir a Dios y seguir las cosas del diablo, está buscando la condenación, la perdición. ¿Sí? Así de sencillo. Así de facilita se la pongo. Usted verá qué quiere, qué le gusta. A los que no aceptaron el amor de la verdad. A los que no aceptaron el amor ¿de qué cosa? Ajá, ¿y cuál era la verdad? La que dijo Jesús. Bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Este pan es mi cuerpo. Este vino es mi. Yo tengo una iglesia y la fundé en la persona ¿de quién? De Pedro. Esa iglesia es columna y fundamento de la. Si usted no lo quiere creer, entonces se está yendo por la mentira. ¿Qué dice? Vuelvo a leer ese versículo. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptan el amor de la verdad. ¿A los que no aceptan el amor de qué cosa? ¿El bautismo es la verdad de Dios? Sí. ¿La Eucaristía es la verdad de Dios? Sí. ¿La iglesia es la verdad de Dios? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué cuesta tanto creerlo? ¿Qué más dice? El amor de la verdad que los habría salvado. En eso está la salvación. Si usted, papá y mamá, tiene niños y no los bautiza, es porque usted no quiere creer en la verdad. Y quiere que su hijo no se salve, sino que su hijo se condene. Así de sencillo. Así de fácil.
Porque si yo tengo hijos, yo quiero que mi hijo se salve. Y yo para salvar a mi hijo tengo que revestirlo ¿de quién? De Cristo. Y ahorita le vamos a terminar con esa cita, pero sigamos. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Por eso Dios les está enviando la fuerza ¿de qué cosa? Del engaño. ¿Se acuerdan en el libro del Antiguo Testamento de Job? Que el diablo habló con Dios y le dijo, ese Job, ese hombre que usted tiene vive así porque usted lo protege. Pero cuando caiga en desgracia va a renegar de ti. ¿Y qué le dijo Dios? Tiene permiso. Vaya y tiéntelo. No lo mates, pero vaya y tiéntelo. Con eso le invito a leer el libro de Job del Antiguo Testamento. Vaya y lo tenta. Y bajó el diablo y acabó con todo lo que Job tenía. Le destruyó la familia. Le hizo que una casa cayera sobre los hijos. Tenía muchos hijos. Destruyó todos sus campos. Acabó con todos sus animales. Le dio lepra al pobre Job. Y Job nunca renegó de Dios. Job siempre decía, por ejemplo, cuando se le murieron los hijos, decía Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre ¿de quién? De Dios. A nosotros nos cae una desgracia y ¿qué es lo primero que decimos? Yo estoy salado. No, yo tengo que bañarme con cariaquito morado, ¿sí? No, qué saladera, ¿sí? Virgen del gas, no. Nosotros renegamos de todo. Job no. Y cuando el diablo se cansó y se dio cuenta que este hombre realmente amaba a Dios, lo dejó y Dios le multiplicó 1000 veces más lo que él había perdido. ¿Por qué? Porque había amado la verdad. ¿Cuántos de nosotros no amamos la verdad de Cristo? Sino que preferimos amar la mentira del demonio. Entonces, sigamos para terminar. Dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Hermoso, ¿no? Maravilloso. Sí, ahí sí estamos nosotros, papá. Graves, ¿no? Vuélvalo a leer para que... No, que es interesante, ¿no? Porque es que hay gente que no ama la verdad, ama la mentira. Y fíjense que no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo la palabra ¿de quién? De Dios. Vuélvalo a leer. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Dios. Jesucristo, Dios el Señor. Y si usted no quiere creer en la verdad, escuchen. Porque les gustaba más el mal. Es porque a usted le gusta más el mal, la mentira. Si usted no va a la misa es porque usted no ama a Dios. Si usted no bautiza a sus hijos, porque usted no ama a Dios. Si usted no quiere a la iglesia, porque usted no ama a Dios. No me venga a decir, es que Dios es relación. Es mi relación con el Señor. Es que yo amo a Dios a mi manera. Es que aquí la palabra de Dios no dice, ame a Dios a su manera y haga lo que usted quiera. No, ahí no dice eso. Ahí dice que a Dios se le ama, se le da culto. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Sí? Y eso lo encontramos en la carta a los Efesios. Y termino con lo que le decía del bautismo de los niños. Porque de repente quedaron allí como, ¿cómo así? Si yo tengo hijos, yo tengo que hacer que mi hijo se revista de la gracia ¿de quién? De Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos a buscar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Sí? Para ustedes padres y para los que nos siguen a través de las redes sociales. Cuando usted bautiza a su hijo, le está haciendo lo que viene a escuchar en la palabra de Dios. Escuche. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo. Si usted bautiza a su hijo, ¿lo está revistiendo de quién? ¿Lo está revistiendo de quién? Es decir, que le está pidiendo a Dios que lo cubra, que lo proteja, que lo bendiga, que sea su hijo, que lo ame, que lo acompañe en todo momento. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Cómo nos revestimos de Cristo? Escuchen. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Si usted bautiza a su hijo, ¿se lo está entregando a quién? Muy bien, pero es que eso no llegó ni al techo. ¿Sí? A ver, pregunto. Si usted bautiza a su hijo según la palabra de Dios, ¿se lo está entregando a quién? A Cristo. ¿Cómo lo dice? Vuélvalo a leer. Ustedes, todos. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Si usted bautiza a su hijo, ¿se lo está entregando a quién? A Cristo. Si no lo bautiza,
Si no lo bautiza, termino con esta cita bíblica, búsqueme Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Si usted no bautiza a su hijo, mire de quién va a estar revestido. Y usted decide si lo reviste de Cristo o deja que otro lo revista. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12 está después del 11 y antes del 13. Capítulo 12, versículo 9. 8, 9, aquí está. Capítulo 12, versículo 9. Entonces, vuelvo otra vez. Si usted no le entrega su hijo a Cristo a través del bautismo para que sea revestido de Cristo, mire quién lo va a revestir. Preste atención, pare la oreja, para que no haya decir que es que el cura le está cayendo a mentiras, que los evangélicos dicen la verdad. No, escuche la palabra de Dios y usted verá si cree en la verdad o sigue amando la mentira. Escuche. El dragón grande, la antigua serpiente. Y escuche el nombre que tiene ese dragón grande, esa antigua serpiente. Conocida como el demonio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El demonio. Y tiene apellido. ¿Sí? Escuche. Conocida como el demonio o Satanás. Ahí está. Tiene apellido. Demonio o Satanás. ¿Sí? Fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra. Ajá, es decir, que fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y trajo servidores. Y sus ángeles con él. Y trajo servidores, trajo amigos. ¿A quiénes fueron? Los ángeles. ¿Del bien o del mal? Del mal. Entonces pregunto, si usted no reviste a su hijo con el bautismo para que sea revestido de Cristo, ¿quién se alegra por eso? Si usted no bautiza a su hijo, ¿quién se alegra por eso? El diablo. Porque el diablo dice, si el papá, sin vergüenza, no lo revistió de Cristo, yo, don Satanás, lo voy a revestir. Así dice. ¿Y el diablo pide permiso? ¿El diablo pide permiso? No. El diablo es puerco. El diablo no pide permiso. ¿Sí? Aquí el único que pide permiso es Dios. Que Dios le dice a usted, mire, bautice a su hijo para que sea revestido. Bautice a su hijo para que sea curado. Bautice a su hijo para que tenga la gracia de Dios. El diablo no. El diablo se alegra, se pone contento porque usted no bautizó a su hijo y ese dice, papá, ese pollo es para mí. ¿Sí? Y bórralo. Y entonces tenemos papás que después vienen diciendo, padre, no sé qué hacer con mi hijo. Anda como endemoniado. ¿Será que usted lo puede bendecir? Señora, ya tiene el bautizo. Ah, yo no le he bautizado. Me provoca es darle 2 cachetadas al papá y a la mamá, ¿sí? Que toda la vida escuchando que tiene que bautizar a su hijo y no lo bautiza porque simplemente no le da. ¿No le da qué? La gana. Así de sencillo. Y no quiere creer en Dios. ¿Más claro quiere? ¿Se lo explico de la mejor manera? Ustedes verán si se van a poner los protestantes para que le metan los dedos en la boca y la mano en el bolsillo, ¿sí? A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos.